Hola mentados, el día de hoy vamos a responder algunas preguntas que tiene la comunidad y vamos a comenzar primero con el programa de Nomad School. Entonces para esto, primero voy a pasar a la iPad y empezar a explicar. Tengan en cuenta que Nomad School ha tenido hartas actualizaciones estos días, entonces pueda que sea diferente la interfaz a como estaba antes. Si tienen la posibilidad de actualizarlo, pues mucho mejor. Ha traído nuevas cosas que nos van a servir para cuando nosotros empecemos a hacer los modelados. Entonces ahora vamos a la iPad. Primera pregunta, ¿cómo puedo crear un cuadro con bordes redondeados? Necesito que los vértices queden redondos, pero los lados no. Y con suavizar se me deforma la figura. Listo, entonces lo primero que vamos a responder es cómo hacer una parte para que nuestro cubo quede redondeado. Ten en cuenta que la interfaz cambió un poco porque se actualizó Nomad School. Entonces aquí la parte superior van a ver que yo estoy ahorita en la versión 1.77, pero en sí lo que cambiaron fue como un poquito el orden de cómo está normalmente la pieza. Entonces vamos acá a primero que todo voy a agregar un cubo, voy a eliminar este para que comencemos de cero. Entonces le damos en añadir, luego le vamos a dar a caja, y aquí ya cuando tenemos la caja lo que vamos a hacer es ir a donde está un cubito en la parte superior, a la parte derecha donde dice primitivo, y aquí encontramos varias opciones. Una de esas está el parámetro y la topología. La topología va a habilitar acá abajo la malla, es para que vean cómo está en este momento. Si yo le empiezo a bajar la topología van a ver menos, digamos, detalle, los cuadritos se van a ver cada vez más grandes, y aquí es donde nos va a servir, porque en la subdivisión, si yo le voy subiendo, digamos, si lo dejo por ejemplo en 4 y sigo bajando la caja de la topología, nos damos cuenta que cada vez va quedando más redondito hasta quedar casi como una esfera. Entonces de este modo es que digamos se puede hacer voy a deshabilitar la malla, para poder tener una parte de un cuadrado totalmente redondo, pues al punto de dejarlo totalmente liso, y si lo vuelvo editable pues ya lo puedo modificar como yo desee. Ahora vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, estaba haciendo a Pochita, pero quería que sí pareciera que sus patas sí estuvieran más realistas como un perro normal, pero no que parezca otra cosa. Bueno, voy a hacer una parte de la pieza de atrás de, digamos, de lo que sería el objeto. Entonces hay dos formas, pues voy a hacer algo muy sencillo. Yo realmente no es que haga muchas partes de, digamos, de animales, pero casi siempre lo que se recomienda es saber la parte de la forma del animal que queremos hacer. En este caso Pochita es como un perrito, trae las patas delanteras y las patas de atrás son diferentes. Entonces saber bien cómo es la parte de la anatomía del animal. Pero por ahora, digamos, vamos a mostrar una forma, digamos, medio de cómo se puede armar. Aquí estando en nuevamente las opciones de nuestra caja, aquí abajo en una parte que se llama tamaño, y puedo modificar los tamaños pues a gusto. En este caso lo voy a dejar un poquito más estirado. Aquí vamos a bajar un poco la topología para que quede totalmente redondita. Y digamos que para la parte de atrás consta como de varias partes. La parte de lo que es la piernita, que es una parte que va así, como más o menos en diagonal. Vamos a crearle un clon. Aquí a la izquierda creo un clon. Lo bajo, voy a rotarlo y lo voy a colocar un poco acá. Y más o menos en esta parte es donde iría una parte del pie. Entonces vuelvo a clonarlo, lo desplazo, lo giro, lo hacemos un poco más pequeño, aunque no es que sea tan pequeño, sino lo que vamos a hacer es rotarlo nuevamente, pero vamos a dejar que no sea tan largo, o sea que queda más o menos así. Y aquí cuando tengo estas piezas así ya puedo empezar a modificar lo que es ya el modelado para que quede más o menos como la forma del pie. En este caso va a ir aquí a la parte superior de nuestra escena, selecciono los tres y vamos a colocar voxel para unirlos y queda toda la pieza unida. Aquí podemos utilizar suavizar para ir arreglando todas las partes de nuestro modelado. Yo en este momento aquí voy a ir a la parte superior. Hay una opción que se llama en trazo tengo que estar en punto, y si yo empiezo a poner, digamos, suave la pierna, pues vamos viendo que va quedando en forma. También tiene que tener en cuenta la simetría. En este caso la simetría está habilitada en X, si lo voy a dejar en Z para que cuando yo modifique esta parte de acá también se modifique la de esta parte del otro costado. Es decir, tienen que estar viendo, digamos, más o menos también cómo están las simetrías para empezar a modificar las partes
digamos, del objeto. Entonces voy a dejar acá un poco más grande. Suavizamos para que quede, digamos, la parte del pie. Ustedes pueden ir modificando, digamos, la parte de aquí de las piernas debería ser un poco más ancha, porque es donde va como el piecito, más o menos. Vamos dejando un poco redondito. Vamos a sacarlo hacia adelante, pero lo voy a dejar con bien grande el agarre para hacer toda la pieza al tiempo. Sacando por acá, más o menos por acá, y más o menos algo así lo que uno hace. Utilizo la brocha casi siempre en negativo. Aquí está en simetría, pero está en subtraer, lo dejo en subtraer, porque a veces uno empieza a hacer como algunos agujeritos que se aparecen acá, que podrían ser como la partecita como de los deditos. Entonces uno lo puede dejar así. Después simplemente utilizar suavizado y empezar a suavizar toda esta parte sin que esté en la intensidad tan alta. Vamos grande, bajamos un poco la intensidad y empezamos a suavizar hasta ver que más o menos va tomando como la formita de las huellitas. Más o menos así podemos ir utilizando, digamos, para poder hacer la parte de la pierna. Y en la parte de adelante hay otra forma un poco más fácil, que es como si uno hiciera una partecita de un pollito. ¿Qué es eso? Vamos a ir aquí a agregar, añadir. Vamos a ir a donde dice cilindro. Este cilindro está acá. Vamos a desplazarlo por acá. El cilindro aquí en la parte superior tiene una opción de radio. Y esto es súper útil porque cuando yo estoy utilizando aquí la herramienta, aquí en la parte derecha hay unas opciones que llama seleccionar. Y aquí él me deja hacer la parte, vamos a ver, en la parte superior más ancha. Vamos a ver acá. La parte inferior queda más delgadita. Y parece como si fuera un pollito. La idea es hacer como una parte de un pollito. Ahí lo dejamos así. Le vamos a dar en este momento voxel, que es para volverlo editable. Utilizamos mover. Vamos a dejar la brocha un poco grande. Así nosotros podemos jalar esta pieza. Y recuerden siempre, en este caso está con la simetría, pero yo la necesito en la simetría de Z, no en la simetría de X. Para que ustedes van haciendo como esos movimientos al tiempo, más o menos de la pieza, de cómo lo necesitan. Entonces vamos a ver. Dejarlo así. Vamos a dejar un poco más pequeña la brocha. Y ir moviendo como a gusto, un poquito como esto. Esta parte la podemos dejar un poco más ancha. Aquí le damos un poquito de redondez. Igual recuerden que todo esto después la idea es que lo arreglen con el suavizado. Más o menos dejarlo algo así. Y podemos agregar aquí una esfera. Se agregó la esfera. Voy a mirar dónde está la esfera. La voy a desplazar hacia acá. La esfera la volvemos editable con voxel. Utilizamos recortar. Cogemos la mitad en este caso utilizo el rectángulo que está en la parte izquierda. Y aquí está en negativo. Entonces no lo vamos a hacer así, sino tienen que ver que la opción de voltear esté habilitada así para que yo haga un recorte así. Utilizo la herramienta para dejarla por acá cerca, más o menos así. Y vamos a unir estas dos piezas. Vamos a la escena, seleccionamos las dos, le vamos a dar en voxel, combinar voxel, quedó unido. Puedo utilizar nuevamente la herramienta de recortar para mejorar toda la pieza que queda acá abajo, totalmente cortadita, alineada, algo así. Después empezamos a suavizar, entonces selecciono la herramienta de suavizar y empiezo a suavizar toda la pieza. Entre más intensidad, recuerden que más se suaviza toda la pieza. Y recuerden siempre tenerla habilitada, en este caso la simetría de Z, para que en el costado de izquierda a derecha pues quede la forma, esté pues digamos haciendo lo que es el suavizado al tiempo. Ahora se hace algo muy similar en la otra parte, que es aquí adelante, y es coger la brocha estando en negativo, estando pequeñito. Empezamos a hacerle unos pequeños agujeritos, pero con la herramienta un poco más pequeña. Aún así, vamos a suavizar y empezamos a suavizar toda la pieza, pero con poquita intensidad, porque en este momento está muy alta la intensidad. Y subo mi brocha al tamaño y voy suavizando. Y así, digamos, ya tiene un poquito de forma más de donde están las huellitas de los pies. Así más o menos es que se hacen, digamos, las dos partes de los pies, que después ya, digamos, después lo ideal sería adecuar,
el cuerpito para que quede en esta parte, pues irlo modificando a gusto como ustedes deseen, pero más o menos así se pueden unir las piezas para poder hacer ese tipo, digamos, de fisionomías, como el igual de este, que igual de pronto después lo pueden cortar o para que quede más pequeño o más similar al otro, pues ir probando, digamos, más o menos cómo se van uniendo estas piezas. Listo, ahora pasamos a la siguiente pregunta. Okay. La siguiente dice, es respecto a la actualización del último tutorial y dice, si después de duplicar todo quiero hacerle los detalles a una sola esfera, ¿cómo se hace? Bueno, si no han visto el tutorial es un pequeño tutorial que está disponible ahorita está como en Shorts, ¿no es cierto? Ese tutorial está como en Shorts. No, creo que video normal, o en video normal, pero es un tutorial donde estamos explicando las nuevas actualizaciones por si lo quieren ver. Está en Shorts, por si lo quieren ver para poder hacer clones. Entonces, bueno, ya teniendo esto, voy a borrar todo lo que tengo acá en este momento de la escena. Selecciono todo y le voy a eliminar. No, video normal, video normal. No, NASA dice que está como video normal, no como short. Pero en ese video explicamos esto que les voy a mostrar. Pero solo que aquí ya la ventaja es que lo pueden ver directamente de la pantalla del iPad y pues también digamos lo que voy haciendo aquí en la cámara. Entonces lo primero que voy a hacer es agregar en añadir una esfera. Entonces la esfera está acá. Si se preguntan por qué digamos la esfera se ve con un color diferente, porque aquí estamos viendo que tiene como un color piel. Aquí en la parte superior yo lo tengo ensombreado en Matte Cap, pero por lo general ustedes lo van a ver de este modo y lo van a ver como más o menos, creo que siempre viene por defecto y lo van a ver más o menos así, pero bueno, para dejarlo más o menos como ustedes lo verían. Esta esfera, ya cuando la he creado aquí en la parte izquierda superior en la escena, vamos a ver donde dice añadir y encontramos una parte que se llama repeaters, que es la curva. Entonces aquí yo le doy directamente y se van a dar cuenta que aparecen dos esferas. Para yo poder modificar esto voy a la parte derecha donde encontramos una opción que es un tubo. Y aquí en el tubo ya vemos que nos salen una línea con unos puntos. Aquí yo ya puedo separar estos dos tocando cada punto. Voy a separar lo que es la parte de la esfera. Y lo que voy a hacer acá es que si yo toco entre la mitad de estas líneas aparecen otros puntos que nos van a ayudar para la curvatura. Hasta el punto, digamos, por ejemplo, vamos a dejar estos dos como si hiciéramos un tipo de S, así. Tenerlo acá es donde comienza, digamos, lo de la actualización. Aquí en la parte superior dice cantidad y si yo lo toco y lo subo hacia la derecha vamos a ver que empiezan a aparecer muchas esferitas. Ya teniéndolo así, vamos a ir a la parte de simetría. Primero hay que seleccionar una de las esferas, entonces toqué la esfera principal. O nada principal, sino la esfera que está adelante. Toco esta primera esfera. Luego voy a ir a donde está en la parte superior. Tengo que volver primero editable esta esfera para poder, digamos, manipularla. Entonces acá abajo donde dice voxel lo voy a tocar. Ya la volví editable. Ahora sí puedo ir a mi simetría y en mi simetría me parece que está en el eje X. Pero como quiero que funcione la simetría de adelante hacia atrás, voy a deshabilitar la X y le dejo en Z. ¿Para qué es esto? Voy a utilizar ahora la brocha y vamos a darnos cuenta que si yo empiezo a hacer aquí a utilizar mi herramienta, pues empieza a quedar como unos agujeros. Ahora, en este momento pasó esto porque yo tengo en subtraer con la brocha. Si yo ahora le doy normal, me acerco y empiezo a sacar aquí como un par de piecitos por acá abajo. Y vamos a empezar a sacar aquí como un par de piecitos. Entonces ahora toda mi pieza tiene estos piecitos que digamos que acabo de generar. Y esto solo está pasando cuando modifico la esfera principal. Es decir, yo solo estoy alterando esta esfera. Ahora voy a utilizar una opción para, como dice en el tutorial, para que lo puedan ver bien en este video. Es que en la parte superior, donde está aquí como una pirámide, voy a seleccionar donde dice Dinotopo y habilitamos topología dinámica. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Vamos a ver la malla que está en este momento. Así es como se ve la malla. Cuando yo le pongo topología dinámica, voy a utilizar la herramienta de arrastrar y yo empiezo a sacar aquí unas partes. Vamos a dejar más pequeña nuestra brocha para sacar con un par de cachitos. Se dan cuenta que él va modificando la topología en ese momento con lo que yo le acabo de colocar. Esto sirve para dar un poco de detalle. Él va agregando subdivisiones o bajando subdivisiones, pero me va agregando nuevas topologías para poder hacer, digamos, unos detalles que se vean mucho mejor, sin necesidad de ir subiendo, digamos,
la subdivisión de mi modelado. Entonces aquí voy sacando algunos cuernitos. Entonces ahí ustedes ven, digamos, que lo que está pasando con la topología en ese momento en tiempo real. Voy a habilitar la malla de acá abajo simplemente para empezar a trabajar un poco más cómodo. Y empiezo a agregar más cachitos, unos aquí al frente. Y empiezo a bajar. Y en este punto, digamos que ya tenemos algunos detalles de nuestros pelitos que tiene nuestro gusano. Teniéndolo así, es donde va la pregunta. Entonces, bueno, yo puedo tener esta pieza que la modifico individualmente todas al tiempo. Entonces, digamos que en este caso yo ya hice todo esto que iba a ser la parte del cuerpo de mi animalito. Por ejemplo, voy a agregar aquí un poco de unas líneas. Voy a crear acá con mi brocha. Y voy a pasar y vamos a agregarle un poco de líneas a nuestro gusanito. Todo esto lo estoy haciendo solo con la bolita inicial. Pero si yo quisiera que todos estos detalles que estoy haciendo no me queden en toda la pieza, es donde empezamos a modificar en otra parte. Aquí la parte izquierda, vamos a ir nuevamente a donde está la escena y selecciono la curva. En la curva me va a salir varias opciones. Está validar, y cuando yo toco validar, él me va a preguntar: ¿quiere unir todos los hijos? Que es unir todas las piezas al tiempo. ¿Quiero mantener instancias? Entonces si yo le digo que sí, o anular instancias. Si yo mantengo las instancias, entonces le voy a dar en Keep Instance. Si le doy sí, yo ya puedo modificar toda la parte del frente. Vuelvo a tocar la esfera de adelante. Puedo utilizar la herramienta de arrastrar. Voy a aumentar el tamaño. Y yo empiezo a sacar aquí, digamos, una parte de lo que es la boquita. Entonces en este punto se dan cuenta que se modificó pues en toda la pieza. Pero si yo voy nuevamente aquí donde están las esferas, se van a dar cuenta que ahora me aparecen todas estas esferas. Y ya me deja alterar cualquier esfera, ocultarla o poderla utilizar. Entonces se van a dar cuenta que empiezan a desaparecer como lo estamos viendo. Pero en el dado caso que aquí, digamos, ya altero solo una. En el dado caso que yo quiero que todas queden, digamos, unidas al tiempo, entonces voy a volverme para que quede toda otra vez nuestra pieza, que es cuando empieza a aparecer la curvatura. Vamos a ver acá esto aquí para poder ver cuando vuelvo al punto inicial, que es esto. Entonces ahora la curvatura. Ahora si yo le doy validar y le doy unir hijos y le doy sí, toda la pieza ya, si se dan cuenta, está unida. Entonces toda la pieza se altera, pero ya no puedo ir moviendo ni separando cualquiera de las esferitas. Y la otra opción que nos queda, que es la de anular instancias, y si le doy sí, entonces él va a quedar cada una individual, pero ahora sí ya no se va a alterar ninguna de las piezas que están unidas. Entonces puedo ir, digamos, haciendo estas modificaciones de mi personaje. Y aunque están todas las esferas separadas, ya las puedo ir modificando a gusto. Y no se repite ninguno, digamos, de las esculpidos que está haciendo. Entonces de este modo es que se puede agregar ese tipo de, digamos, de clonadores, pero para poder hacer de una forma muy sencilla y muy rápida los detalles de, digamos, lo que es el gusanito. Más que todo aquí, todo cambia cuando agregamos algunas texturas, agregamos color. Entonces voy a tener pintado, voy a seleccionar todo que en este caso, digamos, si se dan cuenta, pues está solo una pieza. Lo recomendable sería hacer esto cuando está todavía la curvatura, porque toda la pieza me va a quedar con todo el color, o mantener las instancias, que ya vamos a ver ahorita a ver si me alcanza a dejar. No, creo que ya no me deja nuevamente unirlo. Pero lo ideal sería tener todo esto unido cuando ya van a hacer las texturas, que le puedo dar unir, para que cuando yo pinte, pues toda la pieza ya tenga el mismo color y yo empecé a modificar, pues digamos, las texturas de esta pieza. Entonces, por ejemplo, vamos a dejarlo en rojo. Tenemos la brocha, le colocamos aquí en la parte color rojo y le agregamos aquí una de estas texturas que estamos viendo por acá. Y cuando empiezo ya a trabajar, tener una buena subdivisión. Entonces vamos a ir acá, multiresolución en la parte superior, buscamos multiresolución, seleccionando la pieza y le empezamos a crear más subdivisiones, que esta pieza que está acá.
este caso me dice que ha excedido la cantidad de subdivisión y eso es porque la pieza, ahí le estoy dando voxel para que vuelva otra vez a hacer el remesh para que yo pueda subdividirlo. Y esto pasa porque uní todas las piezas al tiempo. A unirlas todas al tiempo, pues digamos que necesitamos demasiada información para poder llegar a hacer este tipo, digamos, de detalle. Entonces casi siempre pues, lo recomendable no es unirlo todo al tiempo, porque si no entonces la pieza va a tener mucha subdivisión en todo lo que estamos viendo. Así es como digamos que se hacen para poder editar todas estas piezas individuales o juntas, pero que digamos que van a quedando con más detalles, como por ejemplo les vamos a mostrar acá en abrir, como el personaje que dice que es este que está acá, en el cual ya le agregué más detalle, aunque es toda la pieza repetida, agregué la parte de la cabeza que es diferente a todas las demás partes, pero que igual sabéis, aquí en este punto se sigue manteniendo todavía. Vamos a ver nuestra escena, tengo mantenido aquí algunas curvaturas y esas curvaturas me dejan modificar todavía algunas piezas de mi modelado, hasta por ejemplo la parte de los pies, que los tengo totalmente separados, o la parte del cuerpo, que son estas tres esferitas. Bueno, eso sería todo por ahora en Nomad Sculpt. Bueno, entonces ya vimos todas las opciones que digamos que también tenemos en este caso en Nomad Sculpt. Pero también nos hicieron otra pregunta, que es respecto a cómo hacer que funcionen las texturas aquí en Metaspark. Para eso, en el siguiente video ya comenzamos. Voy a hacer otra vez un pequeño ejemplo de cómo paso un modelado de Nomad Sculpt a Blender. En Blender le arreglamos las V, que es la malla donde va a estar la textura, para que funcione como queremos aquí en Metaspark. Entonces en el siguiente video nos vemos. Chao.